Dice, los primeros pobladores de América. Si el continente americano estaba aislado del resto del mundo cuando fue descubierto por los españoles en 1492. ¿De dónde provienen sus habitantes? Esta pregunta generó muchas teorías. Algunas de ellas ya no tienen vigencia en la actualidad, pero otras siguen ofreciendo respuestas a las grandes interrogantes acerca del poblamiento de América. Muy bien. Observa la imagen y responde las preguntas. Porque lo que lee Farid acá tiene sentido, niños. Dice que los españoles descubrieron América, pero cuando los españoles descubrieron América, ya existían pobladores en este continente. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente los primeros pobladores de América fueron los primeros en descubrir América, ¿sí? Sin embargo, los españoles fueron los primeros que pusieron América en el mapa, se podría decir. Pero ya América ya había sido descubierta mucho tiempo antes, porque si no, ¿de dónde venían los pobladores que habitaban en este continente? Entonces podemos ver acá la imagen y ustedes pueden ver, puede ser lo que aparenta como una tribu, ¿verdad? Son un grupo de personas que se están mudando y que quieren atravesar el océano, si se dan cuenta. Entonces, la primera pregunta, léala por favor, Rafita. ¿Qué información proporciona la ilustración? ¿Quiénes son las personas? ¿Por qué visten así? ¿Qué miran en el horizonte? Responde el teacher. Y otra cosa es que nosotros somos una copia de los chinos. No, Profe, Copia de los chinos. Yo pienso es que como... son los mayas. Espérenme. Es que... Rafita, lea la siguiente pregunta también, por favor. ¿Crees que las personas están por emprender un viaje? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Comenta. A ver, ¿hacia dónde creen que quieren cruzar esas personas? Para las montañas. Para las montañas. Recuérdense que estamos hablando de que los primeros pobladores de América venían de Asia. Entonces, ¿de dónde a dónde querrán cruzar esos pobladores ahí? América del Norte. Quieren cruzar hacia América del Norte, muy bien. Porque de eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que los primeros pobladores de América habían venido de Asia y que cruzaron el océano mientras estaba congelado. Entonces podemos decir que estas personas están por emprender un viaje. ¿Hacia dónde? Hacia América. Exactamente como dice Alex, a América del Norte. Muy bien. Entonces vamos a colocar ahí. Quieren cruzar. Ya, teacher, ya copié. Quieren cruzar para llegar a América. Específicamente a América del Norte, como dijo Alex. Muy bien. Muy bien, niños, entonces aquí ya contestamos las dos preguntas que nos hacen ahí. ¿Por qué es que esas personas visten así? Porque son nómadas, pertenecen a una tribu, ¿verdad? Quieren cruzar para llegar a un nuevo territorio. ¿Cuál es ese territorio donde quieren llegar? A América. Muy bien. Ahora va a leer, por favor, Axel, el párrafo que está después de la segunda pregunta que acabamos de leer. Todo. Sí, todo el párrafo, Axel. Una de las teorías supone que los primeros habitantes americanos llegaron al continente por el extremo norte en la región de Alaska a través del puente de hielo que se formó en el estrecho de Bering. Esto pudo haber ocurrido durante alguna glaciación en movimientos migratorios que ocurrieron en 100 y 40 años. 100.000 y 40.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo, estos primeros humanos provenían y su vez en la región central de Asia, Mongolia, China, siendo cazadores que se desplazaban en una busca de fauna que les servía de alimento, mamut, bisonte, reno y alce. Esta es la teoría de Alex Erdlicka. Muy bien, muchas gracias, Axel. Entonces, si se dan cuenta, justamente aquí en lo que leyó Axel, dice que se cree en una de las teorías, ¿verdad? Que los primeros pobladores o los primeros habitantes de América llegaron al continente por el extremo norte, en la región de Alaska.
en el estrecho de Bering. Ahorita les voy a mostrar aquí en la pizarra un mapa mundi. ¿Por qué les voy a mostrar yo el mapa mundi? Porque quiero que ustedes vean lo cerca que está el continente asiático del continente americano. ¿Sí? Vean, por esta parte de acá que ustedes ven, aquí está América, miren. Aquí está Asia, aquí está Oceanía y aquí está Europa, más para acá. Aquí está Europa, miren. Entonces acá lo que les muestra es que, si ustedes se dan cuenta, en el mapa mundi, Asia y América están más cerca de lo que ustedes creen. En este pequeño estrecho que dice acá, que es el estrecho de Bering, se congeló el mar. Entonces dice que fue la parte que utilizaron los primeros pobladores de América para poder llegar hacia el continente. Si se dan cuenta, tiene un poco de sentido esta teoría, ¿verdad? Porque no está nada difícil cruzarse, es un pedazo bastante corto. Sería un tramo bastante corto el que debían ellos cruzar para poder llegar a América. Entonces esta teoría dice que los primeros pobladores de América venían de Asia, ¿sí? Países como Mongolia, que quedaban cerca del extremo de Bering, ¿verdad? Y cruzaron este estrecho de Bering para poder llegar a América, precisamente a la región de Alaska, que es esta pequeña región que está acá, ¿sí? Entonces, como les digo, como les muestro aquí en el mapa, América y Asia están más cerca de lo que nosotros creemos. Por eso es que esta teoría dice, ¿verdad? Que los primeros pobladores de América muy posiblemente vinieron de Asia y cruzaron hacia América por ese estrecho. Muy bien. ¿Cuándo? Como les digo, aprovecharon cuando se congeló el océano. Entonces, cuando el océano estaba congelado, ellos pudieron cruzar con más facilidad para buscar su alimento, como dice aquí, la fauna que les servía a ellos de alimento, que era el mamut, el bisonte, el reno y el alce. Muy bien. Como dicen niños acá en el libro, esto es una teoría. No es 100% confirmado que así haya sido. Solo es una teoría. O sea que se cree que así pudo haber llegado el hombre al continente americano a través de este estrecho. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Alex, por favor, lea donde dice aprende. Aprende. ¿Sí? Se conoce como nómadas a los grupos humanos organizados normalmente en clanes familiares que se desplazan continuamente en busca de alimentos. Muchas gracias, Alex. Entonces, niños, aquí en el libro nos está explicando qué son los nómadas. Hay dos grupos de personas o dos tipos de personas, ¿sí? Están los nómadas y están los sedentarios. Los nómadas son aquellos grupos de personas que se desplazan de un territorio a otro en busca de alimento, ¿sí? Ellos no se establecen en una región específica, sino que se mueven de un lugar a otro buscando su alimento. Mientras que las personas sedentarias son aquellas que se establecen en una región y empiezan a habitar ahí, ¿verdad? Ellos empiezan a producir su propio alimento en esta región, sin tener que estarse moviendo de un lugar a otro. Las primeras poblaciones del mundo eran nómadas, ya que no conocían diferentes técnicas de producción, como la ganadería o la agricultura. Conforme fueron aprendiendo estas técnicas, fue que las personas dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarias. Pero pónganse, cuando empezaron las primeras poblaciones en América, los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres se dedicaban a lo que era el cuidar a los hijos, ¿verdad? Entonces, como las mujeres se quedaban en las cuevas y todo esto, en lo que los hombres iban a cazar, poco a poco empezaron ellos a descubrir que sembrando las semillas de las frutas o de las verduras, obtenían plantas y de esas plantas podían ellos obtener nuevos frutos. Entonces así fue como surgió la agricultura. Las mujeres fueron quienes crearon la agricultura, ya que el hombre se dedicaba a conseguir el alimento, ¿verdad? El hombre iba a cazar o iba a conseguir el alimento, mientras las mujeres podían conseguir algunas frutas, bayas silvestres, ¿verdad? O algunas verduras, pero las mujeres poco a poco fueron aprendiendo que si sembraban las semillitas en la tierra, iban a nacer nuevas plantas que iban a dar frutos nuevos. Entonces las mujeres fueron las que crearon la agricultura. Ya con esto aprendieron que no debían estar transportándose de un territorio a otro para conseguir la fruta,
sino que ahí mismo, donde ellos estaban establecidos, podían sembrar y seguir obteniendo fruta de ese lugar. Lo que sucedía en esa época es que como ellos no sabían sembrar, ni sabían criar animales, entonces imagínense, vivían en este territorio, aquí en San José Pinula, un día, una semana o un mes, pero ellos se iban a acabar la fruta que había acá, las verduras o los animales que encontraban para cazar. Entonces se tenían que mover hacia otro territorio para que dentro de un año que ellos volvieran aquí a San José Pinula ya hubiera fruta otra vez o ya hubieran nuevos animales para cazar. Pero al aprender ellos que podían sembrar y que podían criar animales, entendieron que no necesitaban estarse moviendo de un lugar a otro, ¿verdad? Para sobrevivir, sino que siempre iban a tener alimento si criaban sus propios animales y sembraban sus propios frutos. Entonces así fue como dejaron de ser las poblaciones nómadas y se convirtieron en poblaciones sedentarias. Isa sí puede ir al baño. Muy bien. Entonces ahora, por favor, vamos a pasar a la página 27 y va a comenzar a leer el primer párrafo, Saúl. Aquí estoy. Existen otras teorías que hablan de una oleada migratoria a través del Pacífico Sur, provenientes de Polinesia, Melanesia y Australia. Esta migración tuvo que ser bastante posterior a la mencionada anteriormente. Las teorías al respecto tienen la posibilidad de ser verídicas debido a las coincidencias entre las características físicas y lingüísticas de algunas tribus americanas y esas poblaciones del Pacífico Sur. Muchas gracias, Saúl. Continúe, por favor, Isaac. Cuando los grandes animales se extinguieron en el norte de América y el resto de fauna se fue desplazando, haciendo el sur, los pueblos cazadores lo siguieron y mejoraron sus técnicas de caza. Elaboraron puntas de obsidiana y construyeron instrumentos especiales para estas actividades. También desarrollaron la pesca. La pesca. Muy bien, muchas gracias, Isaac. ¿Isa ya regresó? ¿Isa? No, no ha regresado, Isa. Entonces va a leer el siguiente párrafo, por favor, Anita Santos. Anita. Sí, Axel, sí puede. Sí, teacher, ¿qué pasó? Siga, por favor, Anita. Continúe leyendo. ¿Por dónde fue que se terminaron, teacher? Es que me perdí ahorita. No, están llevando lectura. A ver, ¿quién quiere leer? Que levante la mano. Randy. Lea, pues, Randy. Esas movilizaciones ocurren entre los 11.000 a 90.000 años antes de Cristo, con desplazamientos desde Estados Unidos hasta Ecuador. También a finales de esta época surge el sedentarismo y la domesticación de algunos animales. 5.000 años antes de Cristo aparece el cultivo del cereal americano, el maíz, con los antiguos pueblos nómadas se transformaron definitivamente en sedentarismos. Así surgió las primeras uniones sociales organizadas como clanes. Muy bien. Entonces, niños, entre todo lo que leyeron ahorita, nos mencionaba entre lo que leyó Saúl, que después de que los primeros pobladores de América habían cruzado por el estrecho de Bering de Asia hacia Norteamérica, también hubo otras oleadas migratorias, dice, que salieron, se cree, ¿verdad? Es una teoría, nada más, como les digo, no está completamente comprobada, pero que tiene muchas posibilidades de ser verídico, o sea, de ser verdadero, ¿verdad? Entonces se cree que muchas migraciones salieron también de lo que es Oceanía, específicamente de Australia, de la Polinesia y de la Melanesia.
y que esas migraciones que salieron por medio de balsas, se podría decir, canoas, ¿verdad? Que cruzaron el océano, llegaron hacia las partes de Sudamérica. Y por eso es que muchas tribus de Sudamérica tienen varias similitudes con características físicas que poseen algunas tribus también de Oceanía. También dice acá, niños, que entre lo que leyó Isaac, ¿verdad? Que poco a poco los animales que necesitaban cazar las poblaciones para sobrevivir se fueron extinguiendo, por lo que tuvieron que ir mejorando sus técnicas de caza y también sus técnicas de pesca para poder mejorar su alimentación. Pero luego, conforme se seguían extinguiendo y extinguiendo los animales de caza, vinieron estos pobladores y dijeron, no, tenemos que hacer algo, se está acabando el alimento. Ellos poco a poco veían que después de que cazaban un mamut a la semana, después ya no encontraban un mamut, ¿verdad? Se habían extinto los mamuts. Entonces, ¿qué comían? Hasta que ellos descubrieron que criando sus propios animales iban a poder sobrevivir. Igual, como dice acá, ¿verdad? Que empezaron con la agricultura, empezaron a sembrar sus propios granos para obtener su propio alimento. Entonces, definitivamente, dejaron de ser nómadas y se transformaron en sedentarios, porque aprendieron cómo cultivar sus propios alimentos y cómo criar a sus propios animales. Entonces, al tener el alimento tan cerca, ya no se veían en la necesidad de estarse moviendo de un territorio a otro para poder comer, sino que ya simple y sencillamente cuidando sus siembras o cuidando a sus animales, ellos iban a poder tener comida para siempre, ¿verdad? Siempre y cuando ellos los cuidaran correctamente. Entonces, así fue como desaparecieron por completo los pueblos nómadas y se transformaron en pueblos sedentarios. Como dice acá, se crearon unidades sociales que se conocían como clanes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos leído hasta el momento? No, teacher. No, teacher. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. ¿De dónde venían los primeros pobladores de América? De Asia. De Asia. A ver, niños, ellos, ¿qué tipo de población eran? ¿Se movían de un lugar a otro? Nómadas. Excelente. Y después se Teacher, mejor volvieron hagan por sedentarios. preguntas. Después se volvieron sedentarios porque ya empezaron ellos a cultivar sus propios Alimentos. alimentos y a criar sus propios. Criar sus propios animales. Muy bien, entonces están poniendo atención, muy bien. ¿Quién tenía una pregunta? Y que me dijeron, yo tengo una Teacher, pregunta. que mejor hiciera preguntas así, Profe. pero en el chat. Para ver si sí estaban poniendo atención, pero ya vi que sí están poniendo atención. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿sabía que cuando el ser humano moderno logró evolucionar al Homo sapiens sapiens, Ajá. sabía que compartía la Tierra con otras 5 especies? Sí, eso sí es cierto. Pero poco a poco se fueron extinguiendo las otras especies de humanos y solo quedó la especie más evolucionada. Por alguna extraña razón. Sí, pero eso sí es cierto, Saúl. Eso sí. Habían varias especies de humanos, pero poco a poco Teacher, se ya me fueron imagino un extinguiendo. humano bien peludo. Sí, porque ves que habían Humano otros chiquito. humanos, incluso se han encontrado hasta tipos de cráneos diferentes de otro tipo de seres humanos, pero a la larga se fueron extinguiendo y solo quedó el Homo sapiens, que era el humano como más evolucionado, se podría decir. Muy bien, en el mapa que tienen ahora, niños, en la página 27, ustedes pueden ver una representación gráfica de lo que habíamos estado leyendo. En la parte de arriba, ustedes pueden ver cómo los primeros pobladores de América cruzaron desde Asia hasta América, ¿verdad? A través del estrecho de Bering, por el puente congelado de Beringia. Luego dice, también en la parte de abajo, que les muestra cómo fue que las poblaciones de Australia, la Melanesia y la Polinesia cruzaron en medio de barquitas, ¿verdad? Hacia la parte del sur de América, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a la página 28. Vamos a continuar leyendo. Levanten su mano los que quieran continuar leyendo, los que no han leído, ¿sí? Isa Ramírez. Muy bien. Isa Ramírez. Todo el párrafo, ajá. Ok. Tribus y pueblos poco organizados. El desarrollo de los pueblos americanos no se dio
de igual manera en todo el continente. Hubo regiones donde el desarrollo fue más lento. A su llegada, los europeos se encontraron con comunidades rudimentarias, recolectoras y cazadoras, es decir, viviendo sin complejidad en cuanto al gobierno y desarrollando actividades económicas distintas, lo que provocó un choque cultural. Muy bien. O sea, niños, que no crean que cuando los españoles vinieron a América se encontraron solo tribus grandes como los mayas, los aztecas y los incas. No. Cuando los españoles llegaron a América, aparte de esas tribus grandes, también habían tribus pequeñas, ¿verdad? Que decía que seguían siendo nómadas. No como los mayas, los aztecas y los incas, que ya se habían vuelto tribus sedimentarias. O sea, que ya habitaban en un lugar, ¿verdad? Y ya tenían técnicas de agricultura y ganadería. No, también seguían habiendo tribus nómadas que eran pequeñas, que ellos solo se alimentaban del bosque. Se iban moviendo de un territorio a otro, recolectando frutas, recolectando bayas, recolectando granos, cazando, como les digo. Los hombres eran los encargados de cazar a los animales, mientras las mujeres eran las encargadas de recolectar todo lo que fueran frutas o granos o verduras. Y cuando los españoles llegaron, estos pequeños grupos fueron los primeros en desaparecer, ¿verdad? Porque se aprovecharon de que no tenían un gobierno, se podría decir, estructurado, no tenían técnicas de defensa, simple y sencillamente eran pequeños pueblos que se alimentaban de la naturaleza, que andaban de un lugar a otro. Y los españoles fueron los primeros que lograron, o sea, fue a estos pequeños pueblos a los primeros que lograron desaparecer, se podría decir, ¿verdad? O esclavizar. Porque, como les digo, no tenían una estructura fuerte, sino que ellos solo se dedicaban a sobrevivir de la naturaleza. Como dice aquí, tenían un estilo de vida simple, sin complejidad, ¿verdad? Entonces eso le facilitó a los españoles poderlos esclavizar. Fue a los primeros. Imagínense, ustedes solo háganse la idea, métanse en el papel de los españoles. Imagínense, cierren los ojos. Los españoles llegando a América por primera vez. Y entonces viendo ustedes esos pueblos grandes como el pueblo maya, los incas, los aztecas, que tenían estructuras, tenían, en ese tiempo eran edificios, ¿verdad? Ahora lo que nosotros le llamamos pirámides, pero en ese tiempo ellos eran sus edificios que ellos utilizaban, ¿verdad? También eran estudiosos, o sea, ellos conocían de un montón de ciencias, la astronomía, ¿verdad? La matemática. Y entonces ellos necesitaban, los españoles, una manera de hacer más fácil que la conquista con estos pueblos grandes. Entonces a los primeros que conquistaron fueron a los pueblos pequeños, ¿verdad? Para utilizarlos de esclavos. A estos pequeños pueblos que eran nómadas, los agarraban a las pobres personitas, ¿verdad? Y ya los agarraban de esclavos, que cargadores, o los ponían a ellos a sembrar, o los ponían a ellos a cuidar a los caballos, ¿verdad? A cargar las cosas que los españoles tenían que llevar, y entonces así se les hizo después más fácil conquistar a los pueblos grandes. Muy bien. Ahora va a seguir leyendo el segundo párrafo, por favor, Daira. Algunos de los grupos de la región de Norteamérica fueron los Atapascos en Canadá, esquimales en Groenlandia y Sioux, comanches, apaches, chochones y navajos en Estados Unidos, los caribes en la región de Antillas, en Sudamérica, araucos y caribes en Colombia y Venezuela, tupíes y cayocos en Brasil, guaraníes en Paraguay y en Uruguay, los charugas, los puelches y tehuelches en Argentina, y en Chile los atacamas. Muy bien, entonces ahí les está mencionando algunos de los pueblos pequeños, ¿verdad? Que existían en América. O sea, en América no solo, como les digo, no solo existían los pueblos grandes que nosotros conocemos, que eran los mayas, los incas y los aztecas, sino que también existían un montón de pueblos más pequeños que habitaban por todo el continente americano. Luego, las altas culturas. Lea, por favor, Carol. Las altas culturas. En todo el párrafo, teacher. Sí, todo el párrafo, Carol.
En las regiones conocidas hoy como Mesoamérica, Centro y Sur de México, Guatemala, Belice, occidente de Honduras, El Salvador y la costa del Pacífico de Nicaragua y una porción de Costa Rica y Centroandina, Ecuador, Perú y Bolivia. El desarrollo de la agricultura, la división del trabajo y el surgimiento de la artesanía dio paso a la formación de altas culturas que se caracterizan por una fuerte organización estatal, presencia de una cosmovisión y religiosidad profunda, un desarrollo tecnológico y comercial destacado, una sociedad con diferentes estratos sociales, manifestaciones de arte, cultura y conocimientos científicos de primer orden. Muchas gracias, Carol. Y termine, por favor, Emanuel, con el último párrafo. No, teacher, yo no tengo ganas de leer. Yo quiero decirle que si pudiera ir al baño. Ah, está bien, Emanuel. Muy Teacher, bien, entonces. Rafita, siga con el último, pues. Los primeros vestigios de esta organización datan aproximadamente de 2000 años antes de Cristo. Para su estudio, los arqueólogos han formado un cronograma que esencialmente se divide en 3 periodos, que son preclásico. Perdón, Rafita, perdón que te interrumpa. Dice, niños, lo que leía Rafita y Carol es que para el estudio de estas grandes civilizaciones, los arqueólogos formaron un calendario, ¿verdad? Donde dividen las épocas en 3, o los periodos en 3, ¿verdad? Que sería el preclásico, el clásico y el posclásico. Dice que el periodo preclásico, que fue más o menos 2000 años antes de Cristo, dio origen o tenía su máximo esplendor a lo que sería la cultura olmeca, la cultura chavín de Huantar y la cultura maya. Luego está el periodo clásico, que ya se dio más o menos 250 años después de Cristo, o sea, 2250 años después del periodo preclásico, donde podríamos decir, niños, que ahí estaban la cultura teotihuacán, la zapoteca, la tolteca, la mochica, la tiahuanaco, huari y la cultura maya. También hay que mencionar que la cultura maya alcanzó su máximo esplendor en este periodo clásico. Y luego tenemos el periodo posclásico, que se dio después de los 900 años después de Cristo, donde nosotros podemos encontrar lo que es la cultura azteca, inca y maya. Entonces, si se dan cuenta, niños, ¿cuál fue la única civilización que logró vivir durante los 3 periodos? ¿O que logró subsistir durante los 3 periodos? ¿Cuál fue la única civilización? Maya. Los mayas, ¿verdad? En el preclásico menciona 2 civilizaciones y aparte la cultura maya. En el clásico menciona 6 civilizaciones y aparte a la cultura maya. Y en el posclásico menciona 2 civilizaciones y aparte de esas 2 a la cultura maya. O sea que la única cultura que menciona en los 3 periodos, en el preclásico, en el clásico y en el posclásico, fue la cultura maya. Porque la cultura maya fue la cultura más importante de América, ¿sí? ¿Y cuál es el corazón del mundo maya? A ver, ¿quién sabe dónde se encuentra el corazón del mundo maya? ¿En qué país? Tikal. El Gran ¿En qué Jaguar. país se encuentra? En Guatemala. En Guatemala. Muy bien, en Guatemala. Muy bien, Profe, niños. ¿Sí? ¿Sabía que los mayas se habían logrado extender por Latinoamérica y pequeñas partes por Sudamérica? También tomó el control de Chiapas y la península de Yucatán. Sí, es que cuando fue el periodo clásico, como les estaba diciendo,
fue cuando la civilización maya alcanzó su máximo esplendor, o sea, estaban súper bien organizados, las riquezas de la cultura estaban en lo máximo, ¿verdad? Sus técnicas de agricultura y ganadería estaban en su